Habíamos hablado previamente de un par de reglas que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de configuración electrónica, de cómo van estos electrones. Entonces, las habíamos mencionado en la clase anterior y decíamos que el principio de exclusión de Pauli, ¿recuerdan? Que hablamos de el principio de exclusión de Pauli. ¿Recuerdan que hablamos de que decía que no hay dos electrones dentro de un mismo átomo que tengan los mismos 4 números cuánticos, ¿cierto? Entonces vamos a tener que, pues si dos electrones compartirán máximo 3 de los números cuánticos, mínimamente el último será diferente, ¿cierto? Entonces teníamos el principio de exclusión de Pauli. Bueno, también hablamos aquí de la regla de Kuhn. ¿Qué era lo que decía la regla de Kuhn? Cuando los electrones entran en un orbital, entran tratando de minimizar el gasto energético, entran tratando de minimizar ahí el esfuerzo. Entonces, los electrones entran primero desapareados y después se aparean, ¿cierto? Si hay orbitales de idéntica energía, entran primero desapareados y después se aparean. Esto también lo vamos a ver en las configuraciones electrónicas que se cumple ahí. Y hablábamos también de el principio de construcción progresiva, que era el principio de Aufbau, que indica entonces que los electrones van a entrar primero en 1s2, después en 2s2, 2p6. Es como se va ajustando esa configuración. Y nos falta hablar del principio de singularidad. El principio de singularidad aplica para los elementos del segundo periodo, fundamentalmente para estos elementos. Entonces, en realidad, los elementos del segundo periodo se comportan distinto al resto de los elementos de la tabla. Esto se atribuye a que son los elementos más pequeños en general, pues de cada uno de sus grupos, son elementos mucho más pequeños. Entonces, los electrones están más atraídos, eso hace que tengan unas ciertas características especiales. Por ejemplo, los enlaces múltiples son supremamente comunes entre este tipo de elementos. Los otros no hacen enlaces múltiples con frecuencia. El carbono, el nitrógeno, el oxígeno, ¿sí? Un poco el azufre hacen enlaces múltiples, pero fíjense que estarían concentrados acá. El flúor, por ejemplo, es el átomo más electronegativo de la tabla periódica, el más pequeño, ¿sí? Y tiene la electronegatividad más grande. Entonces, en este segundo periodo aplica ese principio de singularidad, en el que vemos que hay propiedades que se repiten de manera periódica, pero que en realidad en ese segundo periodo no es tan evidente. Y a partir de eso, una vez que entendemos esto, ahora podemos hablar de cuáles son esas propiedades periódicas de las que estamos hablando. La primera propiedad que vamos a considerar es el radio atómico. El radio será la distancia, dependerá de qué se trate, ¿cierto? Entonces el radio atómico es la primera propiedad de la que vamos a hablar. Y fíjense que ahí tienen en su gráfica, quiero que observen en su gráfica, cuando hablamos de propiedades atómicas, miren que tenemos el radio metálico que se mide entonces entre núcleo y núcleo, la distancia que hay entre esos dos núcleos. Sin embargo, miren que el radio covalente es la mitad de la distancia entre esos dos núcleos. Ese es el radio covalente. Y el radio iónico será la distancia, la mitad de la distancia, la distancia que hay entre esos dos núcleos. Eso sería lo que se consideraría el radio iónico. ¿Qué es lo que ocurre? Recuerden que el átomo termina siendo una maraña de orbitales, ¿sí? En el que se están combinando entonces los orbitales S, los orbitales P, y termina siendo una nube, así se define como una nube electrónica, y el borde no es tan perfectamente definido. Entonces el radio atómico, que es una de las propiedades que van a observar ahí, pues no lo van a encontrar
digamos que la información no es tan clara como el radio covalente. El radio iónico no se encuentra en general, en la tabla periódica, pero hablaríamos entonces de el radio atómico que se da en unidades Armstrong. ¿Recuerdan a qué corresponden las unidades Armstrong? Sí, 0,53. No, acuérdate que el 0,53 era la constante A de Bohr para hallar el radio, ¿sí? Pero en la escala del sistema métrico decimal corresponde a 1 por 10 a la menos 10 metros, que también es muy razonable que no se me olvide, porque vamos con decímetros, centímetros, milímetros, y de ahí vamos micrómetros, nanómetros y picómetros, que van en órdenes de a 3. Y Armstrong está después de nanómetros, entonces se miden estas unidades Armstrong. 10 a la menos 10 metros es obviamente muy pequeño. Son las unidades de medida. Cuando ustedes miran en su tabla periódica, el radio, van a encontrar varios datos del radio. Ok, entonces miren que aquí va la descripción en la tabla periódica, lo que nos dice, aquí está definido entonces el símbolo, ok, y después nos dice radio covalente en Armstrong y radio atómico. Este radio atómico es el radio de Van der Waals. Entonces en algunos funciona bastante bien. Por ejemplo, tenemos que el radio covalente del cloro es 0,99 y debajo está el radio atómico de Van der Waals, que es 1,8. Entonces, en la medida de lo posible, pues vamos a mirar el radio covalente y a veces podemos tener alguna discrepancia, pero no va a ser realmente tan grande como para que no nos deje avanzar. Están en paréntesis por la medición, o sea, cuando se puede hacer un radio atómico, por lo que te decía, es difícil saber cuál es el radio realmente, porque no tiene bordes delimitados, no tiene bordes definidos. Entonces, estaríamos midiendo una distancia que hay de acá, ¿sí? A este asunto que es la marañita de los orbitales. Es difícil saber cuál es este radio, entonces digamos que es lo más próximo. Ahí en este caso están reportando el radio atómico como el doble radio covalente, ¿sí? Bueno, pero nos va a dar unas buenas posibilidades. El radio aumenta en la tabla periódica de derecha a izquierda y aumenta de arriba a abajo. Que aumente de arriba a abajo es razonable, porque estamos aumentando niveles de energía. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar, aquí tengo el oxígeno, en el oxígeno tengo el nivel principal es 2, después tengo el azufre y el nivel principal es 3, entonces entre 2 y 3 voy a tener 3s2, 3p6, 3d10, ¿sí? Tengo todos esos orbitales ahí disponibles y va aumentando de arriba hacia abajo. La razón por la que aumenta de derecha a izquierda es porque, miren por ejemplo en este caso, el sodio tiene 11 electrones, es decir que tiene 11 protones, es decir que tiene 11 electrones a su alrededor, y toda esa nube electrónica está jalada por 11 unidades de carga positiva, está jalando las 11 unidades de carga negativa que están en la periferia, ¿sí? Con el mismo nivel, con el mismo número de niveles, ¿sí? En el mismo periodo tengo el cloro, pero el cloro ya no tiene 11 unidades jalando a 11 de carga contraria, sino que tiene 17. Es decir, que ese acercamiento de los electrones pues está siendo más efectivo porque tiene más protones que jalen un mayor número de electrones, y eso hace que el radio se vuelva más pequeño, ¿cierto? Entonces, en términos generales, lo que tendríamos es eso. Si esta es la tabla periódica, si esta fuera nuestra tabla periódica, lo que veríamos entonces es que los elementos son más pequeños a la derecha y son mucho más grandes en la medida en que vamos hacia la izquierda, ¿cierto? Y va aumentando el tamaño y van aumentando también de arriba a abajo. Entonces, ese radio es el que va a definir el resto de las propiedades. El radio lo que define
cómo se van a comportar el resto de las propiedades. El radio aumenta, entonces teníamos aquí que el radio atómico, la forma en que aumenta, entonces aumenta de derecha a izquierda y de arriba a abajo. Esta es la manera en la que va aumentando el radio, ¿sí? Esto quiere decir, en la tabla periódica, el elemento de los más pequeños sería el flúor, porque está más arriba, más a la derecha, y de los más grandes sería el francio, porque está más abajo y más a la izquierda. El tamaño ideal de esta manera va aumentando en esta dirección. Lo que se encuentra acá, y es precisamente lo que dificulta ya que los metales de transición se vean las propiedades de manera periódica, es que en estos metales de transición, como la diferencia es un electrón que está entrando en un orbital D, que veíamos que es aparatoso, entonces acá la variación del radio no es muy evidente. Digamos que el radio permanece casi constante y eso hace que las otras propiedades tampoco tengan mucha incidencia ahí. Miremos en sus tablas periódicas, por ejemplo, vemos que el litio tiene un radio de 1,55, el sodio que está debajo tiene un radio de 1,90 y el potasio tiene un radio de 2,35. Va aumentando el radio de arriba para abajo, ¿cierto? Entonces tendríamos litio 1,55, sodio 1,90, potasio 2,35. Es evidente que aumenta de arriba para abajo, ¿cierto? Y cuando estamos viendo los elementos en el mismo periodo, entonces vemos, por ejemplo, aquí tendríamos el calcio, el estroncio, el calcio, el escandio y el potasio. Entonces, para el potasio decíamos que era 2,35, el calcio es 1,97, miren que es más pequeño, va hacia la derecha, y el escandio es 1,65. Vemos cómo ese radio va disminuyendo en esta dirección. Aquí vamos a ver. Bueno, aquí no tengo el radio, entonces en esta tabla no lo puedo ver. En los metales de transición, fíjense que por ejemplo acá está el hierro, tiene un radio de 1,26, el cobalto de 1,25, el níquel de 1,25. Como ven, hay una variación importante en el radio de esos elementos de transición y eso hace entonces que se comporten diferente las otras propiedades. ¿Dónde empiezan las otras propiedades? En los elementos de transición. Ahora ya no tiene esa característica porque como los electrones están entrando en un orbital D, no hace mucha diferencia con el tamaño. La propiedad que sigue es la energía de ionización o potencial de ionización. La energía de ionización, que la van a encontrar, como I, ¿cierto? Esa energía de ionización se define como la cantidad de energía necesaria para arrancar un electrón de un átomo en estado gaseoso. ¿Cuánta energía se requiere imprimirle a un átomo en estado gaseoso para arrancarle un electrón? El electrón que se le arranca es el electrón del nivel, ¿cierto? Es el electrón más externo, es el electrón que se le arranca. Y ahí se empieza a observar cómo esta energía de ionización está en función también de que el átomo quede con una configuración estable. Esto es, en el caso de la energía de ionización aumenta de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. De esta manera aumenta la energía de ionización. Esto quiere decir que el flúor tiene una energía de ionización mucho mayor que el francio. Es mucho más fácil arrancarle un electrón a uno de los elementos que están en esta parte de la tabla periódica que a los elementos que están en esta parte de la tabla, ¿cierto? ¿Cómo aparece en la tabla periódica? Potencial de ionización. Lo encuentras como energía de ionización. En algunas tablas aparece como energía de ionización y en otras lo vas a encontrar como potencial de ionización, pero se refiere a lo mismo. Entonces fíjense que fundamentalmente lo que podemos interpretar de acá es que en la medida en que el átomo es más grande, es más fácil que le arranquen el electrón. Claro, si yo tengo un electrón acá, es un electrón que está
mucho menos atraído por el núcleo que un electrón que está más cerca al núcleo. Entonces, requiere menos energía arrancar este electrón que arrancar este electrón. Y de esa manera entonces aumenta la energía de ionización. Esto es muy importante porque, por ejemplo, esto define por qué algunos elementos forman iones positivos, porque algunos sí permiten que les arranquen los electrones, porque en otros es mucho más difícil. Los electrones que se pueden arrancar en términos de esta energía de ionización con una energía razonable están en relación con la configuración electrónica. Entonces, por ejemplo, algunas tablas tienen esta energía de ionización en kilojoule-mol, otras las tienen en electronvoltios. Entonces no importa el dato que les estoy dando, sino que miren la tendencia. Yo tengo aquí en la guía de ustedes, tengo esa energía de ionización tanto en kilojoule-mol como en electronvoltios. Ustedes la pueden observar de cualquier manera en su tabla periódica. Bueno, entonces miren que la energía de ionización, por ejemplo, para el sodio, ¿sí? Tenemos que el sodio tiene un radio de 186, aquí está dado en picómetros es 10 a la menos 12. Entonces tengo un radio atómico de 186 y la energía de ionización es de 495.8. Si estoy hablando de electronvoltios, si estoy hablando de kilojoule-mol. Si yo fuera a sacar un segundo electrón del sodio, entonces esa segunda energía de ionización, que aquí se definiría entonces como I1, I2, I3, dependiendo del electrón que voy a sacar. Entonces, en el caso del sodio, la primera energía de ionización que la voy a definir así es de 495,8 y la segunda energía de ionización es de 4562. ¿Cómo se explica esto? Fíjense que es casi 10 veces la primera energía de ionización. En el primer caso, el electrón que se va a extraer es el electrón que está en el orbital 3s, ¿cierto? De la configuración para el sodio será 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, ¿cierto? Entonces, lo que tendríamos acá sería 2 electrones en el orbital 1s, 2 electrones en el orbital 2s, 6 electrones en el orbital 2p y tendría el último electrón. Recuerden que hasta acá tengo un nivel que ya está un nivel inferior, el siguiente nivel inferior lleno. Entonces los electrones de valencia en el caso del sodio serían un electrón que tiene ubicado en un orbital s en el nivel 3. Ese es el electrón de valencia. Sacar este electrón tiene una energía de 495.8 kilojoule-mol. Pero cuando ya se va a sacar este otro electrón que sería la segunda energía de ionización, supongamos que sea ese electrón el que se va a sacar, aquí se estaría rompiendo la estabilidad de una capa completamente llena. Y eso energéticamente tiene pues mucho más costo. Ese sodio se puede ionizar fácilmente para quedar como Na+, pues la energía de ionización es de tan solo 495.8 y cuando queda como Na+, en realidad lo que va a tener es una configuración electrónica de neón. Y en ese caso hablamos de que el sodio queda isoelectrónico con el neón, ¿cierto? Cuando está haciendo este ion, el sodio queda isoelectrónico con el neón. Iso de igual electrónico de número de electrones. Claro, queda isoelectrónico con el neón porque recuerden que el neón, que es un gas noble de alta estabilidad, tiene 10 electrones. El sodio, cuando pierde un electrón, queda con 10, queda con una carga positiva, pero es un ion que queda isoelectrónico con un gas noble y eso le da una estabilidad muy importante, ¿sí? Quitarse al otro electrón es mucho más difícil porque ya se estaría rompiendo una capa de máxima estabilidad que ya está completa y se vuelve mucho más difícil. ¿Qué pasa en el caso del magnesio? Bueno, en el caso del magnesio, la primera energía de ionización es de 737,7 kilojoule-mol. La segunda es de 1451, es como del doble, no es 10 veces. Y la tercera es de 7733, como 10 veces la primera. Pasa lo mismo.
En el caso del magnesio, fíjense que cuando pierda 2 electrones, tenemos aquí el magnesio, cuando el magnesio pierda 2 electrones, va a quedar isoelectrónico con el neón. Entonces, los iones que se hacen en función del grupo. El magnesio con una sola carga positiva no tiene una estabilidad particular porque tiene una carga positiva, pero no está isoelectrónico, estaría isoelectrónico con el sodio. Pero cuando pierde 2 electrones, entonces ahora va a estar isoelectrónico con un gas noble y eso le da mucha más estabilidad. De los iones que son comunes, de los elementos del grupo 2 son iones más 2 y los del grupo 1 son iones más 1. Llegar a una condición de tener un sodio más 2 o un potasio más 2 o un calcio más 3, energéticamente es difícil. Se puede hacer en condiciones extremas, pero en realidad no es que se haga muy fácil. Y podemos ver, por ejemplo, en el caso del aluminio, que hablamos que tiene 3 electrones de valencia, que son los que se pueden salir de ahí. Fíjense que la primera energía de ionización es 577, la segunda es 1817, la tercera es 2745, todavía resulta razonable, y la cuarta es 11580, por la misma razón. Los elementos, los electrones que pierde un átomo son los electrones más externos, y sacar esos electrones más externos no es tan costoso energéticamente. Lo que se vuelve muy difícil es sacar electrones que estén en capas de máxima estabilidad ya, ¿cierto? En capas más profundas. Hay algunas excepciones, porque dependerá, por ejemplo, en el caso del azufre y del fósforo, pues la energía de ionización se aumenta de esta manera, ¿sí? Entonces, por la ubicación que tiene la tabla periódica, el azufre tendría una primera energía de ionización mayor que la del fósforo, ¿cierto? Eso sería lo razonable, porque va en esta dirección. ¿Sí está claro lo que estoy diciendo? Si la energía de ionización aumenta de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba, y estoy comparando la energía de ionización entre el fósforo y el azufre, lo que se esperaría es que el azufre tenga una energía de ionización más alta que el fósforo, pero resulta que no es así. La energía de ionización del azufre es 10,36 y la del fósforo es 10,486. La energía de ionización es una propiedad física. Es una propiedad física que está medida. Se mide en términos de energía. ¿Cómo hacen esto? Hay digamos que hay unos equipos especiales con los que pueden hacer a partir de cálculos, saber cuál es la energía que tienen que imprimirle a cada uno. Y eso ya está establecido. En la tabla periódica aparece la primera energía de ionización, no aparecen más. Pero uno puede encontrar en un libro de química en general, puede encontrar cómo va variando esa energía de ionización de las otras, ¿cierto? Entonces, la energía de ionización es una propiedad física, es medible, se mide en términos de energía y se da en kilojoule-mol, ¿sí? Y por eso tenemos valores de esto. Que aquí pareciera, entre el azufre y el fósforo, pareciera que no se cumple esa tendencia, efectivamente no se cumple. Miren que el fósforo tiene número atómico 15 y el azufre tiene número atómico 16. Si tiene el número atómico 15 el fósforo, entonces tenemos que es 1s2, 2s2, 2p6, hasta aquí llevo 10, 3s2 y volvemos a lo que hablábamos ahora, 3s2, aquí llevo 10 electrones, 12 y voy en 3p, tengo entonces 13, 14 y 15, ¿cierto? Esta es la configuración electrónica del fósforo. Por regla de Hund entran desapareadas y después se aparean. Pero recuerden que un orbital semilleno es casi tan estable como un orbital lleno. Este orbital es bastante estable. Mientras que si estamos hablando del azufre, como tiene Z en el caso del azufre, entonces Z es 16, tiene un electrón de más, ese electrón va a estar ubicado en este punto, en uno de esos orbitales P. Y aquí hay una proporción particular. Digamos que si se pierde este electrón, va a quedar con una estabilidad relativa de orbital semilleno. Entonces resulta menos, ambos son difíciles de sacar, estamos comparando energías de ionización de 495 a 10.000 y pico. Claro,
Ambos son difíciles de sacar, pero en el caso del azufre y el fósforo vamos a encontrar una diferencia importante y esto se reproduce en el del arsénico y el arsénico y el seleno, ¿sí? Ok, bueno. ¿Qué ocurre en los metales de transición? Los metales de transición de manera característica tienen varios estados de oxidación positivos, porque como tienen esos electrones en los orbitales D, puede salir 1 o 2 o 3 o 4 o 7 electrones, pueden salir de esos últimos electrones que tienen D y hacen una serie de iones positivos. Sin embargo, cuando estos átomos pierden esos electrones, en realidad no quedan isoelectrónicos con un gas noble, ¿sí? No tienen esta misma característica de quedar isoelectrónicos con un gas noble. Porque, por ejemplo, en el caso del titanio, entonces tiene 4S2 y 3D2, pues pierde los dos que tienen D y tiene estos otros estos otros dos en 4S, pero entonces cuando llega a 3S y 3P, no quedan isoelectrónicos tan fácil con un gas noble y por eso los iones que hacen son un poco distintos. El titanio tendría que perder 4 electrones para quedar isoelectrónico con un gas noble. Bueno, después de la energía de ionización, entonces consideramos la afinidad electrónica. La afinidad electrónica se define como el cambio, la variación en la energía cuando un átomo en estado gaseoso adquiere un electrón. Es el proceso contrario entonces al de energía de ionización. En la energía de ionización es la pérdida de electrones, es decir, la formación de cationes, y esos cationes pues se facilita que se formen esos cationes cuando son isoelectrónicos con gases nobles, ¿cierto? Isoelectrónicos con gases nobles que queden con el mismo número de electrones que tienen los gases nobles. Ok, cuando hablamos de la afinidad electrónica, la afinidad electrónica es la propiedad contraria a la energía de ionización. Esta no se encuentra generalmente en las tablas periódicas, no se encuentra mucho la afinidad electrónica. Vamos a definir entonces como afinidad electrónica y aumenta como la energía de ionización, es decir, al contrario del radio. En general aumenta de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. Esta afinidad electrónica puede ser positiva o negativa. Cuando es negativa es porque resulta bastante favorable que ocurra el proceso. Por ejemplo, en el caso, si estamos hablando acá, en el caso de, si consideramos por ejemplo el cloro, fíjense que el cloro tiene Z es igual a 17, aquí vamos con 16 electrones de valencia, entonces en el caso del cloro tiene 17, íbamos con 6 electrones de valencia, en el caso del cloro tiene 7 electrones de valencia que son 2 en S y 5 en P. Ahí tienen los 7 electrones de valencia, por eso está ubicado en el grupo 17, ¿cierto? Miren que si el cloro adquiere un electrón en este punto, queda isoelectrónico con el gas noble que sigue, y eso es bastante favorable para él. Entonces el cloro puede adquirir un electrón y eso hará entonces que quede isoelectrónico con el gas noble que le sigue. Sin embargo, a veces esos procesos, a pesar de ser favorables, resulta que a pesar de que pueden sonar bastante bien, energéticamente pueden ser un poco costosos. En el caso del oxígeno, por ejemplo, la primera afinidad electrónica, o sea, adquirir el primer electrón está bien, pero como el oxígeno es del grupo 16, no le sirve adquirir uno. Quedaría con una carga negativa, no queda ni en su estado basal, ni queda tampoco estabilizado porque queda isoelectrónico con el gas noble. En el caso del oxígeno, tiene 6 electrones de valencia y si adquiere 2 electrones, alcanza a ser isoelectrónico entonces con el neón. Entonces, en esta afinidad electrónica estamos hablando de la formación de iones negativos, es decir, de aniones
que también se ve favorecida cuando lo que se va a formar es un anión que sea isoelectrónico con un gas noble. Eso le da mucha más facilidad, o sea, favorece más esto. Miren, por ejemplo, el flúor, para adquirir un electrón, el flúor es el átomo más electronegativo de la tabla periódica. Entonces, como está ubicado en este punto, uno diría, es el átomo que tiene el potencial de ionización más alto. ¿Sí? Es razonable que tenga el potencial de ionización más alto, porque fíjense que se aumenta de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba, sería el elemento que tenga el potencial de ionización más alto, y efectivamente no hay otro elemento que tenga más fuerza, pues como para quitarle un electrón. Eso se ve después en la electronegatividad. Pero en términos de la afinidad electrónica, el átomo que tiene mayor afinidad electrónica resulta siendo el cloro, más que el flúor, porque a pesar de la posición en la tabla, el flúor al ser tan pequeño y por el principio de singularidad no le queda tan fácil adquirir el electrón, ¿sí? El tamaño del cloro lo favorece más y terminan haciendo este proceso. Fíjense, en el caso del flúor, adquirir ese electrón nos da una energía, una afinidad electrónica de menos 328 kJ/mol. Eso es un proceso exotérmico. Es decir, cuando adquiere el electrón libera energía, lo que quiere decir que el proceso es bastante favorable. En el caso de los elementos del grupo 1, miren que ahí tenemos los datos. Estos no aparecen generalmente en la tabla periódica, pero sí los tenemos ahí en su guía. Miren que el litio también puede recibir un electrón. Miren dónde está ubicado. Aquí tiene espacio para recibir un electrón en este orbital 2s. Entonces se tiene un electrón. Podría recibir el otro ahí. Sin embargo, ese proceso con el litio, a pesar de ser favorable, es mucho menos que en el caso del flúor, porque la afinidad electrónica es de menos 59,6 kJ/mol. ¿Sí? En general, los iones que están ubicados a la izquierda de la tabla periódica no tienen una afinidad electrónica notable y no hacen iones con carga negativa en general. Miren lo que hablábamos ahora del oxígeno. La primera afinidad electrónica para el oxígeno es de menos 141 kJ/mol, pero es un proceso exotérmico, es favorable. Y la segunda es de 744 kJ/mol. Ya es un proceso que ya no es favorable, es un proceso endotérmico. Miren lo que tiene que ocurrir. Aquí estamos. Entonces, si bien a ningún átomo le gusta perder electrones, pues si tiene una energía pequeña de ionización, le pueden arrancar el electrón, y si queda isoelectrónico con un gas noble, queda bastante bien. Y en el caso, pasa lo mismo en el caso de los elementos que hacen los iones negativos. Pero una vez que un átomo pierde un electrón, entonces la nube electrónica se vuelve mucho más pequeña, tanto más pequeña que se vuelve más o menos la mitad del tamaño. Entonces este tamaño se reduce muchísimo cuando se forman los cationes. Los cationes isoelectrónicos con un gas noble son más pequeños que los átomos de los que proceden, casi la mitad, ¿sí? Y son tanto más pequeños cuanto mayor sea la carga. Por ejemplo, este radio se ve afectado, en este caso, por las cargas. Entonces, el sodio más es más o menos la mitad del tamaño del sodio, ¿sí? Pero será más grande que el magnesio 2 más. Entre mayor sea la carga, más pequeño es el radio, ¿cierto? O el aluminio 3 más. Entre mayor sea la carga, más pequeño se hace el radio. En ese mismo sentido, cuando estamos hablando de la afinidad electrónica, cuando un electrón entra en un átomo para hacer un ion negativo, los orbitales se tienen que expandir para poder darle cabida a ese electrón. Están girando alrededor en las órbitas permitidas, están girando sobre sí, están girando alrededor. Entonces, para que ese electrón pueda entrar y ubicarse en ese espacio, que es el que lo va a recibir, es bastante difícil. Eso hace que se expanda el radio considerablemente, como para que se vuelva el doble. Entonces, en el caso de los iones, de los aniones, que son isoelectrónicos con gases nobles, son más grandes que los átomos de los que proceden, ¿sí? Que los átomos de los que proceden, y son tanto más grandes que se vuelven prácticamente el doble, ¿sí? De los que proceden.
Cuando hablamos de energía de ionización se vuelven la mitad, y cuando hablamos de porcentaje de afinidad electrónica se vuelven prácticamente el doble. Y serán tanto más grandes cuanto mayor sea la carga. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un ion cloruro, este ion cloruro será más pequeño que un ion sulfuro, que tendrá dos cargas negativas. Entre más cargas tenga, más pequeño es. En el caso de más grande es, perdón, en el caso de los cationes, entonces el sodio será más grande que el magnesio y el magnesio será más grande que el aluminio. Tienen un comportamiento al contrario, ¿sí? Aquí se volverán cada vez más pequeños, en este caso se volverán cada vez más grandes, ¿sí? Bueno, eso en términos de la afinidad electrónica. Ahora, nos queda una propiedad que tiene como característica particular que no es una propiedad física, que no es una propiedad atómica, sino molecular, y que además no es una propiedad cuantitativa. Para radio atómico tenemos medidas, para energía de ionización hay medidas, para afinidad electrónica hay medidas, en cambio para la electronegatividad no hay medidas. Vamos a ver. Entonces, en el caso de la electronegatividad, la electronegatividad es una propiedad molecular, química, mientras que las otras son propiedades físicas, y además es cualitativa. Se establece una escala que se atribuye a los átomos para poder medir esa diferencia de electronegatividad que resulta funcional, pero en realidad es una propiedad molecular. La electronegatividad se define como la capacidad que tienen los átomos para competir por los electrones de enlace. En función de la electronegatividad, la electronegatividad aumenta como aumenta la energía de ionización y como aumenta la afinidad electrónica, es decir, al contrario del radio, aumenta de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. De esta manera tendríamos que acá el flúor es el átomo más electronegativo de la tabla periódica, ¿sí? Estaríamos ubicando el flúor como átomo más electronegativo de la tabla periódica, y a ese flúor se le asigna una electronegatividad de 4. Pauling, que es diferente a Pauli, el de distribución de Pauling establece una escala que nos permite precisar con alguna cantidad de aciertos, hay una que otra excepción, pero en general nos permite predecir cuál será el enlace presente en los átomos dependiendo de esa diferencia electronegativa. Entonces, en este sentido, lo que dice es que esa diferencia de electronegatividad, esta diferencia se indica por el triangulito de cambio, la diferencia de la electronegatividad cuando está entre 0 y 0,8 se hace un enlace covalente no polar. Enlace covalente no polar. ¿A qué es lo que se refiere esto? Bueno, entonces yo puedo tener un enlace covalente sin polaridad alguna cuando tengo dos átomos del mismo elemento unidos en un enlace covalente. Entonces, si tengo, por ejemplo, acá un hidrógeno con otro hidrógeno, la electronegatividad del hidrógeno es 2,2, la electronegatividad del otro hidrógeno también es 2,2. El protón de un hidrógeno jala la nube electrónica del otro, pero el protón del otro hidrógeno jala la nube electrónica del contrario y termina teniendo la nube electrónica cada uno alrededor de su propio núcleo. ¿Sí? Este es un enlace en el que el delta de electronegatividad es igual a 0 y se define como un enlace apolar, sin polaridad alguna. Cuando tenemos, por ejemplo, este hidrógeno puede estar unido, por ejemplo, a un carbono, vamos a suponer que tengo aquí unos enlaces de carbono e hidrógeno, entonces este enlace que se da acá tendrá la electronegatividad del carbono es 2,55
la electronegatividad del hidrógeno es 2,2, así que el delta de electronegatividad en este caso es de 0,35. 0,35 cabe en este rango inicial que es de 0 a 0,8, entonces no hay distorsión de la nube electrónica, por tanto no hay polaridad. Ahora ya la diferencia no es 0, no necesariamente tiene que ser 0, pero este es un enlace que es no polar, ¿sí? Cuando la diferencia de electronegatividad está entre 0,8 y 1,6, ahora hay una polaridad de ese enlace. Por ejemplo, si el hidrógeno ya no lo tengo unido, si en la escala, entonces, si la diferencia de electronegatividad está entre 0,8 y 1,6, ahora corresponderá a un enlace covalente polar. Un enlace covalente polar. Si este hidrógeno ya no lo tengo unido a otro hidrógeno o a un carbono, sino que ahora este hidrógeno está unido a un cloro, por ejemplo, el cloro tiene 7 electrones de valencia. ¿Sí? Ahí están los 7 electrones en su último orbital. El hidrógeno tiene un solo electrón. La electronegatividad del cloro, para los que tengan Walter de una vez, corríjanme su tabla, porque aparece como 316 y es 316. La electronegatividad del hidrógeno habíamos dicho que era 2,2, así que este delta de esta electronegatividad nos da 0,94. Está entre 0,8 y 1,6. ¿Qué quiere decir entonces que ese enlace es polar? Quiere decir que el cloro, como tiene más fuerza para competir, que tiene mayor capacidad para competir por los electrones de enlace, que es como se define la electronegatividad, lo que hace es que esta nube electrónica del hidrógeno, que debería estar alrededor del hidrógeno, el electrón debería estar girando alrededor del hidrógeno, en realidad la polariza, la distorsiona, la jala hacia él y el electrón estará yendo más cerca del cloro y se estará alejando un poco del hidrógeno. Este es un enlace polarizado. Tendría, cuando hablamos de que es polar, entonces diríamos que tiene un polo de densidad de carga positiva y un polo de densidad de carga negativa, porque el cloro va a tener todos sus electrones más el poco del electrón del hidrógeno que lo está acercando a él, y el hidrógeno tendrá menos que su electrón alrededor de él, dominando el asunto, estará yéndose hacia más cercano al cloro en unos momentos, y esto da una diferencia electronegativa de 0,94 que hace que el enlace sea polar. Si esa diferencia de electronegatividad supera este punto, entonces está por encima de 1,6, ahora ya no es solo que le jale el electrón y la distorsión de la nube electrónica, sino que en realidad se lo arranca. Entonces, en este caso estamos hablando de enlaces iónicos. Lo que hace es ionizarlo. Cuando el cloro ya no está uniéndose con sus 7 electrones en su último nivel, ya no se está uniendo al hidrógeno, que tiene una electronegatividad de 2,2, sino por ejemplo al sodio, que tiene una electronegatividad de 0,93. La diferencia de electronegatividad supera los 1,6. Eso hace entonces que el cloro venga por este electrón, porque el sodio tiene un potencial, una energía de ionización más bajita, y se lo arranque. Entonces va a quedar como un sodio positivo sin el electrón que tenía, con isoelectrónico con el neón, y el cloro va a quedar con los 7 electrones que eran de él, más el electrón que le quitó al hidrógeno, que se lo arrancó finalmente, y esto con una carga negativa. Ahí se va a hacer un enlace entre estas dos cargas, se hace un enlace iónico, pero ahí les están configurando esos iones, porque el átomo que tenga mayor electronegatividad arrancará el electrón que corresponda cuando eso sea posible. O sea, que el polar es cuando comparte ese electrón. Sí, polar, el enlace polar tiene la condición de ser covalente. Covalente quiere decir que están compartiendo electrones. Aquí se comparten los electrones, pero pues el cloro se lo jala más, jala la nube electrónica, ¿cierto? ¿Y qué pasa en el apolar? ¿Qué pasa en el apolar? ¿Te acuerdas que vimos, hablamos del apolar en principio? Sí. Que fue cuando te di, por ejemplo, el del hidrógeno, cualquier enlace en el que tengas dos átomos con la misma electronegatividad. Mira que si tú tienes el cloro gaseoso, entonces el cloro va a estar así. ¿Sí?
Acuérdate que ese prefijo A es sin, es decir, el apolar es cero polaridad, ¿cierto? Eso es apolar. Entonces aquí tú vas a decir que el delta de electronegatividad siempre lo calculas así. Aquí a 316 le restas 2,2 y te da 0,94. En este caso, mira que el delta de electronegatividad es igual a 316 menos 316, así que el delta de electronegatividad es cero polaridad. Eso es apolar. Son enlaces, aquí este va a tener la nube electrónica junto a él, este va a tener la nube electrónica de dicha. No se deja distorsionar la nube electrónica. De esta manera entonces, pues esas son las principales propiedades que podemos considerar ahí. Adicional a la electronegatividad, podemos hablar de las propiedades magnéticas. Entonces, en términos de las propiedades magnéticas, podemos decir que los átomos son diamagnéticos o paramagnéticos, ¿cierto? En términos de las propiedades magnéticas, en términos de estas propiedades magnéticas, los átomos son diamagnéticos o paramagnéticos. Hablamos de átomos diamagnéticos cuando tienen todos sus electrones apareados y paramagnéticos cuando tienen electrones desapareados. Los átomos paramagnéticos son los que responden, los elementos paramagnéticos son los que responden a un campo magnético, ¿cierto? Cuando son sometidos a un campo magnético. Pero los diamagnéticos tienen todos los electrones apareados. Y en el caso de los diamagnéticos, en el caso de los paramagnéticos, es cuando tienen electrones desapareados. Por ejemplo, si vamos a observar en el caso del neón, por ejemplo, en el caso del neón, si tenemos 10 electrones, fíjense que tendríamos entonces una configuración 1s2, 2s2 y 2p6. Aquí todos estos electrones están apareados. Así que el neón es diamagnético, ¿sí? Pero si nos venimos un poco antes del neón, lo que vamos a tener es el flúor. El flúor, entonces, esta sería la configuración del flúor. Le quedaría faltando un electrón. El flúor sería paramagnético por un electrón, ¿sí? Después tendríamos el oxígeno. El oxígeno es paramagnético por 2 electrones. Y después tendríamos el nitrógeno, que es paramagnético por 3 electrones, ¿cierto? Entonces, todos estos electrones desapareados son los que tienen ese carácter paramagnético. Hablamos de la cantidad de